Y este intermedio musical es para presentar al doctor Esteban Herrera. Él forma parte del equipo en este proyecto Educación para la Salud. Hablamos de educación para todos y una de las aristas tiene que ver con la educación para la salud y un especialista en el área que tanto necesitamos en esta época, doctor. Él es oftalmólogo y vaya si en esta época necesitamos ir a verlo, doctor, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ya ha pasado el mediodía. Qué calorcito, ¿no? Qué calorcito. Bueno, vos sabés que somos noticia a nivel nacional. Veía en programas nacionales que dicen que una de las provincias, 3 o 4 provincias, con esta ola de calor, y allí nos nombraban 37, 38. Bueno, estamos a punto. Bueno, estamos en el top 10. Bárbaro. Bueno, usted sabe, doctor, que la semana pasada sí, estoy perdida en el tiempo con el fin de largo. Si el jueves, nuestra nutricionista de confianza, la licenciada Paz Nasif, nos hablaba de la importancia de visitar al oculista en esta época del año y fundamentalmente a quienes tienen algunos problemas de diabetes. ¿Es así? Hablemos de estas consecuencias, hablemos qué pasa, doctor. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Lo que planteó la licenciada Nasif es así, es muy importante, sobre todo en los pacientes diabéticos, en los cuales los pacientes diabéticos son pacientes bastante reacios a ir a los médicos y a los controles. Sí. Dado que, pobres, están cansados y van de un lado para el otro, nutricionista, en fin, una serie del equipo de salud, porque es una enfermedad que se debe atender en forma multidisciplinaria. Y bueno, uno de los órganos vitales que suele afectar y mucho en esta enfermedad que es crónica y que se ha vuelto prácticamente masiva, lamentablemente, ¿no? Y que los pacientes no tienen los cuidados necesarios. A nivel oftalmológico es muy importante, porque el realizar un control oftalmológico no significa mantener la salud visual, sino significa también prever muchas patologías a nivel sistémico. Bien. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad sistémica, multisistémica, porque no afecta también solo a la vista, sino afecta a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel de las periferias, vascular periférico, al cerebro. Entonces, con un estudio oftalmológico muy sencillo que es el fondo de ojo, nosotros podemos determinar cómo está su estado interno y en forma general, ¿no? Porque el ojo es un órgano blanco que se puede observarlo por dentro, todas sus estructuras, y eso nos da un pantallazo muy importante de el sistema. Doctor, es decir, que una visita a su consultorio nos podría ya estar dando la señal de que puede haber síntomas de diabetes con el fondo de ojo sin haberse realizado análisis previo. Sí. De hecho, muchos pacientes son diagnosticados por medio de un fondo de ojo, por una consulta normal de rutina, en donde consta el control de un fondo de ojo, y sobre todo aquellos pacientes que tienen un antecedente fuerte, ¿no? También estamos en una etapa en la cual hay problemas alimenticios muy grandes y que llevan a producir a esta enfermedad. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad es una enfermedad que produce múltiples enfermedades y sobre todo puede llevar a producir una enfermedad metabólica como la diabetes. Y bueno, muchos diabetólogos derivan al oftalmólogo para que, pese a que ha sido diagnosticado muy recientemente, lo derivan al oftalmólogo para ver si ese paciente ya viene con una enfermedad de larga evolución. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer alteraciones, complicaciones, en el cual nosotros podemos ver en el fondo de ojo que ese paciente ya viene con una enfermedad de larga data. Bien. Entonces, lo que a nosotros es hacer eso y, bueno, de acuerdo a nuestro informe, podemos determinar en qué evolución, en qué estadio está ese diabético y cómo está su sistema en general. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veamos, podemos determinar qué conducta seguir, qué tratamiento debe seguir, cómo se debe manejar, pese a que la enfermedad
como si sola, la diabetes, no produce síntomas a nivel es visual. Asintomática, o sea que... Es asintomática, lamentablemente. Lamentablemente. Lamentablemente, o lo pasamos por desapercibido, Sí. porque muchos pacientes vienen y me cuentan que, doctor, mire, yo estoy viendo un poco borroso, hay Sí. momentos que veo mejor, otros momentos que veo peor, y realmente está teniendo una enfermedad metabólica porque la glucemia va cambiando, se produce una turbidez a nivel vítrea, y eso hace que el paciente vea mal o vea mejor. Entonces, cuando los valores están muy altos o muy bajos, la visión decae y bastante. Entonces, ese es el síntoma que muchas veces le digo a los pacientes que deben tenerlo, porque es el que más frecuente se pueden dar ellos, ¿no? O cuando se dan cuenta que ellos han perdido visión, suele ser muy tarde, porque la visión que se ha perdido o el daño que se ha generado no se vuelve a recuperar. Qué increíble. Entonces es una enfermedad que hay que tenerle mucho respeto, no hay que tenerle miedo, no hay que preocuparse, sino ocuparse. Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos que realizarnos el fondo de ojo? ¿Qué hacemos primero? ¿Un análisis para detectar o el fondo de ojo primero? Es en conjunto, ¿no? O sea, si el paciente llega porque tiene alteraciones visuales y llega a mi consultorio y le realizo un fondo de ojo, yo lo dirijo al diabetólogo, directamente. De acuerdo para que sea tratado, de acuerdo a los valores y eso. E inversamente proporcional, porque si el paciente concurre al diabetólogo, me lo envía a mí para que yo vea en qué estado está y qué conducta debe seguir. Claro, en los comienzos, digo yo, por ejemplo, uno se hace análisis a nivel general una vez al año y ahí se descubre... Mínimamente un paciente debe ser controlado una vez al año. Bien, y ahí descubre que está alto el azúcar. Entonces, inmediatamente a visitarlo a usted. Exacto, y ya directamente el diabetólogo de ahí directamente ya son enviados para que nosotros los veamos y ser tratados lo antes posible, ¿no? Porque justamente lo que estábamos hablando recién es que la enfermedad o la visión que se ha perdido no se vuelve a recuperar. Entonces, en un medio que es tan importante o un órgano que es tan importante, perder la visión y aparte produce una invalidez, ¿no? Y los pacientes a veces no se dan cuenta, no tienen normas higiénicas. Un paciente diabético no sabe que no debe andar, por ejemplo, con sandalias abiertas, porque pierden la sensibilidad y se pincha con una espina y se puede producir una infección, una gangrena. Entonces hay distintas cosas que deben tener mucho cuidado y que deben ser de vital importancia que ellos lo sepan. Ya lo creo que sí. Doctor, este bloque ha sido creado precisamente Educación para Todos y la lista de Educación para la Salud y sus consejos, sus orientaciones son valiosísimas. ¿Habrán altos porcentajes en esta época, en este tiempo que nos toca vivir de enfermedades que padecen, de personas que padecen esta enfermedad? De hecho, no tengo la estadística certera, ¿no? Pero hay un aumento en la proporción y en la población de un 30 a un 40%, mucho. Y sobre todo que, como decimos, esta nueva era del consumismo de galletas que no son galletas, de papas fritas que no son papas fritas, los alimentos hiperprocesados producen este tipo de patologías, las bebidas cola, las bebidas que traen muchos edulcorantes, azúcares, entonces van produciendo y uno no se da cuenta y termina con una enfermedad que es bastante grave, y el paciente que tiene un antecedentes de diabético lo despierta. Entonces los antecedentes también son importantísimos. Importantísimos, clarísimo, doctor, como siempre. Don Ismael ya nos ha tocado el timbre, tenemos que irnos al recreo, lamentablemente, en este bloque tan importante que tiene que ver con la educación para todos. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Yo estoy en la clínica de La Pau, que está por calle General Paz antes de llegar a Caseros, y el teléfono es 264 1215 2121. ¿En las redes, doctor? En las redes, también en las redes de la clínica o en Esteban Oftalmo. Ahí está. En Instagram. Bueno, doctor, nosotros estamos cerrando el ciclo 2025, Dios mediante, este viernes 28, así es que queremos agradecer infinitamente su participación, su buena predisposición, su responsabilidad, los consejos, lo que hemos aprendido de su mano. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy plenamente agradecido por prestarme este espacio, convocarme a este espacio radial para que la audiencia de ustedes sea
beneficiada con esto y que podamos dar una mano a la gente y que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Esa es la idea, profilaxis para nuestra Exactamente, salud. Que es lo que debemos invertir más y concienciación para que nosotros podamos tener una mejor calidad para todos. Es así, doctor. Muchísimas gracias y lo convocamos, Dios mediante, para el año próximo. Obvio, cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, en algún doctor. momento ya podemos hacer alguna otra cosa, podemos hacer alguna campaña por medio de la radio, ir a algún lugar, a lugares donde no tengan acceso y podemos ir a atender pacientes también. Me va a encantar, sí, doctor, lo vamos a programar. Obvio. Qué buena idea que nos está dando el doctor. Muy bien. Sí, obvio, para que todos puedan tener acceso a una salud digna y a un control digno, así que... Es así, como tiene que ser, y esa es la idea. Yo creo que y la radio siempre está muy predispuesta, está muy cerca de la sociedad sanjuanina, se predispone mucho, entonces yo creo que es una forma de agradecerle a la sociedad. Y la radio es inmediatez, doctor. Después voy a compartir con usted y con la audiencia fotos que me mandan de allá de las sierras de Chávez, del Isondo, de las huellas de los ríos para llegar, por ejemplo, a la Majadita. Nos escuchan y colocan la radio en un andamio o en un lugar donde el agua cae y la filtran. Bueno, esto es la idea. A esos lugares podemos llegar, donde generalmente tienen una escasez de alguna consulta y eso podemos ir y organizarlo y hacerlo propio, que puede quedar algo que la radio puede llegar y usarlo para siempre, esta herramienta. Allá nos están escuchando en Valle Fértil, en la Villa de San Agustín, y también en Astica, así que sería una buena iniciativa. Ya estamos cerrando el programa y ya estamos pensando en el año que viene. Pero perfecto. Así somos. Hay que programar. Es así, doctor, muchísimas gracias. No, de nada. Con nosotros el doctor Esteban Herrera, nuestro oftalmólogo de confianza, dando soporte en el proyecto Macroeducación para la Salud, que nos cuenta todo lo que tenemos que hacer y conocer de nuestra salud, en este caso la vista. Antes de irnos al recreo, Darío, vamos a compartir con todos ustedes este taller de profilaxis de la voz que nos está invitando MUDAP, previsto para mañana miércoles 26 de noviembre y también para el próximo miércoles 3 de diciembre. Está destinado a los coreutas, docentes y público en general. Cuidemos nuestra voz también, que es muy importante, más en esta época del año. Los docentes, con toda la actividad, con los cambios de temperatura, necesitan conocer y educar su voz. Reitero entonces, son 2 encuentros presenciales de 18 a 19:30. Está dictado por el profesor Ricardo Bassetti. Las inscripciones, usted puede sacar una foto y si usted viene en el auto en estos momentos desde Ullún, desde Sarmiento, de Albardón, de Caucete, se lo digo, 2645